Bueno, nosotros somos el grupo 5 y vamos a poner el módulo 22 que se refiere al lenguaje. Durante esta presentación abarcaremos temas como la gramática. También hablaremos del lenguaje y su desarrollo. Además hablaremos de la comprensión y identificación del lenguaje. Y por último hablaremos sobre la influencia del lenguaje en el El lenguaje, aparte de ser esencial para la comunicación, está estrechamente relacionado con el pensamiento y de la manera en la cual percibimos la vida. Para entender mejor la relación entre el pensamiento y el lenguaje, revisaremos algunos términos que nos ayuden a tener una mejor comprensión. Para comprender bien el tema del lenguaje, primero tenemos que especificar qué es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad de comprender y comunicar alguna información al resto de personas, ya sea por medio de reglas sistemáticas o símbolos. Aparte yo tenía full deberes y no sabía qué hacer, o sea, aparte solo era sábado y estaba, no sé, cuando fui, pero tenía ganas de hacer deberes. La estructura básica del lenguaje descansa sobre la gramática. Se entiende que es un sistema o conjunto de reglas que determinan cómo se expresan nuestros pensamientos. Dentro de la gramática existen otros componentes tales como la fonología, que es el estudio de los fonemas. Estos son la unidad más básica del habla. Para explicar los fonemas vamos a hacer un ejemplo. Generalidades. Aquí lo que yo te decía, ¿no? R con R cigarro. R con R cigarro. R con R ladrillo. R con R ladrillo. Rápido corren las ruedas. Rápido con R de Ferrocarril. de ferrocarril. Otro término esencial, según Feldman, es la sintaxis, que nos indica que pueden combinarse palabras y frases para formar enunciados. Estas reglas varían por idiomas y brindan una orientación de cómo unir palabras para que tengan un significado. Chuta, ya hicieron los deberes. No, yo también ya empieza el ensayo. Yo no sé qué voy a hacer, se supone que es para mañana y... Perdón, un ratito. Claro, sí, no sé qué hacer. ¿Aló? ¿Qué? ¿Un camión atropelló a Laura? No puede ser, espérate, ya te llamo un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, a Laura le atropelló un camión. ¿Qué? Es grande. No puedo. No importa el tamaño. Mírame. ¿Por mi pequeña estatura me juzgas? ¿Mm? Pues hacerlo no deberías. Porque mi aliada es la fuerza. Y una poderosa aliada es. De la vida es la creadora. Crecer la hace. Su energía nos rodea a todos. Y nos une. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Debiste llamar tú ayer. No quisiste decir tú debiste llamar ayer. Esto demuestra que es la sintaxis. La sintaxis en sí es dar un orden y una relación a las palabras para que tengan un sentido. El tercer componente importante del lenguaje, según Feldman, es la semántica. Pero la semántica es en sí, son reglas que rigen el significado de las palabras y enunciados. Pese a las complejidades que existen en la gramática, nosotros cuando somos niños adquirimos todas estas reglas inconscientemente, por eso es que hoy en día podemos hablar sin estar pensando todo el tiempo en el significado de la semántica. A continuación vamos a hacer un par de ejemplos sobre la semántica. Un ejemplo sería, mira ese burro, tiene una cola muy peculiar. Y otro sería, eres tan burro que no lo puedo creer. En este caso, burro sería en una oración animal, en la segunda significaría que la persona es tonta. Yo les voy a dar otro ejemplo. Como el ciego atravesó la calle y el ciego era el amor que sentía el uno por el otro.
Como aquí podemos ver que ciego es una persona que no puede ver y el ciego se trata a un sentimiento como vendría a ser en un poema. ¿Cómo estás? Ven. Sí, 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 Precioso. Aproximadamente desde los 3 meses hasta el año, los niños producen sonidos sin sentidos llamados balbuceos. Todos los niños, incluso los niños sordos, producen balbuceos. Los niños sordos, debido a su incapacidad para escuchar, están expuestos al lenguaje de señas, por lo cual balbucean con las manos. Con el tiempo, el balbuceo refleja el idioma en el que hablará el bebé en un futuro. Los niños escuchan desde 869 fonemas, pero desde los 6 a 8 meses esta capacidad disminuye. Se cree que existe un periodo crucial para el desarrollo del lenguaje. De hecho, si a los niños no se les expone al lenguaje durante este periodo crucial, posteriormente tendrán grandes dificultades para superar esta deficiencia. A ver, hijita, diga mamá. 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 Aproximadamente al 1 año de edad, los niños dejan de producir sonidos a los que no están en el lenguaje y al que no están expuestos. En español, las letras B, D, M, P y T son las más fáciles para pronunciar los niños. Por eso es que se dice que estos niños pueden pronunciar mamá o papá, cuando en verdad no lo dicen porque ellos quieran decirlo, sino porque es lo más fácil. ¿Qué Tina? ¡Ah! ¡Gelatina! No. Ya, mijita, de nada. Desde el año de edad, los niños entienden una buena proporción del lenguaje que oyen y pueden hacer combinaciones de hasta 2 palabras. Cuando cumplen 2 años, el niño promedio tiene un vocabulario de 50 palabras. Se entiende que varios meses después, este crece a cientos de palabras, aunque se valen del habla telegráfica. Como pudimos ver en el ejemplo, el habla telegráfica son enunciados en los que se eliminan las palabras que no son cruciales para el mensaje. Como pudimos ver, la niña quería coger una gelatina, pero solo necesitó 2 palabras para cogerla, omitiendo en sí las palabras innecesarias que necesitamos para entender el mensaje. ¿Qué pasó, hijita? Mi papá de la escuela. Es que me dijo la profesora que estaba mal escribido. No se dice escribido, se dice escrito. Y después de mí, escrito. Escrito. Muy bien. Vamos aquí a nuestros chocolates del patio. A partir de los 3 años se da lo que es la sobregeneralización, que es cuando los niños aplican la misma regla gramática en otras palabras, lo cual genera errores. En el ejemplo que observamos, identificamos claramente que Yari había dicho escribido, cuando en realidad no todas las palabras en el pasado utilizan la terminación ido. En este caso se debe ser escrito, haciendo una excepción a la regla. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó
refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. Tras haber hablado sobre el conductismo, seguiremos ahora con otra de las teorías del desarrollo del lenguaje. Esta es la innatista, que, como otros expertos en el tema aseguran, es aquella donde el individuo, al momento de nacer, adquiere una habilidad innata para su profesión al momento de aprender el lenguaje. Finalmente, la última teoría que trata de la adquisición del lenguaje es el interaccionista. Esta propone que los humanos nacemos con el lenguaje incorporado genéticamente, pero para que este se desarrolle se necesita de medios externos que influencien la base. Como se explicó en un principio, el lenguaje también puede llegar a influenciar en nuestro pensamiento. El lenguaje puede llegar a variar según el contexto en el cual nos encontremos. A esto se le denomina hipótesis de la relatividad lingüística. Un ejemplo de esto podrían ser los doctores, ya que ellos necesitan diferentes palabras para poder expresar sus diagnósticos o incluso ciertas enfermedades. Tenía roto el mano rotador y le pusimos la prótesis y le suturamos el mano rotador. Y está muy bien, Alfonso. No trae dolor. No trae dolor. No podía moverse. No podía moverse. Ahorita le preguntas. Y bueno, ya la necrosis es bilateral, la artrosis. Y ahora ya le toca el otro hombro. Le vamos a poner la misma prótesis. Le ha funcionado bien. Otro ejemplo podrían ser los pilotos, ya que ellos utilizan códigos específicos que únicamente ellos pueden interpretar. En este caso, el lenguaje es el que se encarga de conducir al pensamiento, ya que gracias a las palabras que tenemos al alcance, nosotros somos capaces de poder pensar y tener ideas. Sin embargo, Feldman en su libro comenta que puede existir otra posibilidad más allá de que el lenguaje sea el único generador del pensamiento. Hay una paradoja que dice que el pensamiento es el que conduce al lenguaje, ya que cuando nosotros tenemos alguna idea, tenemos la necesidad de buscar palabras para poder expresar nuestra idea. Es decir, que de nuestro pensamiento necesita del lenguaje para poder expresarse. Entonces, ¿cuál de estas dos perspectivas es la correcta? Los investigadores llegaron a la conclusión de que la hipótesis de relatividad lingüística es refutable, ya que, como se explicó anteriormente, el pensamiento puede llegar a conducir el lenguaje. Esto se lo puede explicar con el mismo ejemplo de los médicos. Si ellos no necesitaran expresar lo que deben definir, no tuvieran la necesidad de buscar palabras o formas de decirlo. En el mundo de los animales no existe la palabra, pero está repleto de señales, mensajes y despliegues llamativos que exhiben las distintas especies para comunicarse unas con otras. La brecha que separa a los animales de los seres humanos en algunas condiciones pareciera diluirse. Eso lo vemos cuando un animal se torna sensible, emotivo, capaz de comunicarse no solo con otros de su especie, sino con el ser humano, y lo que es más, cuando vemos que es inteligente, capaz de construir algo que requiere de inventiva. Iguashow quizás es el ejemplo más significativo,
una hembra chimpancé que nació en 1965 y que murió en el año 2007, a los 42 años de edad. Ella fue el primer animal, el primer no humano en aprender a comunicarse mediante un lenguaje. Los chimpancés, por su propia fisionomía, no podrían llegar a vocalizar, a pronunciar palabras, por lo cual los tutores de Washoe en la Universidad de Nevada le enseñaron el lenguaje de señas americano como parte de un proyecto de investigación acerca de la adquisición del lenguaje en animales. El proyecto tuvo éxito y Washoe aprendió 350 palabras y, lo que es más, ella, de su cuenta, se lo enseñó a su vez a Lollis, su hijo adoptivo. Ella se crió como un niño humano y tenía acceso a la ropa, peines, juguetes, libros y un cepillo de dientes. Asimismo, se sometió a una rutina regular con las tareas, juegos al aire libre y paseos en el coche de la familia. Un día, mientras sus tutores, Allen y Beatrix Garner, paseaban con ella y al pasar por un lago donde había un cisne, ella expresó las palabras agua y pájaro. Pero Washoe también aprendía solo de la observación. Era capaz de generar nuevas combinaciones a partir de las palabras que ya había aprendido. Por ejemplo, en alguna ocasión, al ver un termo, expresó las palabras taza, metal y bebida. La chimpancé también llegó a desarrollar la conciencia de sí misma, así como la de la emoción. En alguna ocasión le pusieron delante un espejo y le preguntaron qué veía, y ella contestó, yo, Washoe. En otra ocasión, Kat, una de sus cuidadores, estaba embarazada y debido a complicaciones, debió ausentarse de su trabajo y perdió a su hijo. De regreso, Kat le pidió disculpas a Washoe por haberse ausentado, aunque decidió contarle la verdad. Le dijo, mi hijo murió. Ante la noticia, Washoe agachó la cabeza por un rato, luego volvió a levantarla, miró a Kat a los ojos, le tocó la mejilla y aunque no lloró, le dijo la palabra llorar y dibujó una lágrima. A partir de 1980, Washoe vivió en la Universidad Central de Washington, donde gustaba de jugar con las muñecas, comunicarse, cepillarse los dientes, pintar o tomar el té. Cuando nuevos estudiantes llegaban a trabajar con Washoe, ella reducía el nivel de expresión para con ellos, lo que en algunos casos resultaba humillante para ellos. Uno de los episodios más conmovedores sucedió cuando fue relacionada con otros chimpancés, ante lo cual ella sufrió una crisis de identidad y aunque con el tiempo logró relacionarse bien con ellos, en principio parecía sorprendida al percatarse de que ella no era humana. El 30 de octubre de 2007, miembros del Instituto para la Comunicación entre Chimpancé y Humano anunciaron que Washoe había muerto. Tras ello, Washoe recibió varios elogios y generó un enorme impacto en la bioética. Algunos expertos inclusive señalaron que ella no solo había creado relaciones cercanas con los seres humanos, sino personales, que era emocionalmente sensible y que por consiguiente era merecedora del mismo estatus moral que se le concede a los seres humanos. Mi nombre es Julián Medina. Camila Moncayo. Yarina Chirumbaqui. Francisco Proaño. Y Paola Villagón. Gracias.